mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos en el hermoso día de hoy? Espero que muy bien. Por aquí, encantado de la vida, ya con ganas de volver a hablar para ustedes, así que siempre es un placer volver a encontrarnos. Hoy vengo a hablarles de uno de esos temas que alguno de ustedes me ha pedido con insistencia que trate en el canal, y es el tema de la regla conga o palería. La regla conga o palería es una de esas religiones que llegó a Cuba con el comienzo de la trata negrera, o sea que es una de esas religiones de las primeras que llegó a Cuba ya en el siglo XVI. No sé si saben que en África habían diferentes tipos de tribus, unas más desarrolladas que otras, y muchas veces durante buena parte de estos siglos que duró la esclavitud, los negreros o los cazadores de negros en África muchas veces lo que hacían era comprarle a las tribus más poderosas los prisioneros de guerra. Entonces las tribus más poderosas, como por ejemplo la tribu Yoruba de Nigeria, fue una de esas tribus que más prisioneros hacía en sus guerras a otras tribus de menor desarrollo y de menor poder, y por tanto lo que hacían los esclavistas era comprarles a estas tribus más desarrolladas, como la tribu Yoruba, a negros de otro tipo de tribus, en muchos casos negros congos. Por tanto, durante el siglo XVI hasta el siglo XVIII, la isla de Cuba entera se llenó de negros congos, y estos negros congos venían de diferentes lugares. Muchas veces cuando hablas con ellos, por ejemplo yo que he tenido la posibilidad de hablar con algunos espíritus congos, te dicen que que ellos venían de Guinea, porque ellos ni siquiera hablaban de África como continente, porque ese concepto de África es un concepto que ellos no manejaban. Entonces, las veces que he podido hablar con espíritus congos, me han dicho que ellos venían de Guinea. Bueno, ya saben que está la famosa canción esta que se canta tanto en las fiestas religiosas, que dice: Congo de Guinea soy, buenas noches criollo, yo deja mi hueso allá, yo vengo a hacer caridad. Congo, conguito, Congo de verdad, tú vienes a la tierra a hacer caridad. Bueno, en fin, yo he tenido un contacto bastante estrecho con uno de estos congos, que es precisamente el guía espiritual de mi padre, un espíritu que lleva muerto más de 500 años, y entonces bueno, a lo largo de todos estos años he tenido muchas conversaciones con él. Y cuando yo le preguntaba por el lugar donde él había vivido, pues simplemente me decía que, bueno, que él no sabía así decirme países, porque no existían países, que él vivía en un lugar que le llamaban Guinea, y bueno, y me contaba que había un río, bueno, cosas así, pero poco más. Incluso un espíritu bastante despreocupado por su vida en la tierra. Luego he hablado con otros espíritus, congos también, como un espíritu que se hace llamar Siete Rayos, y sí, ese espíritu me contó de cómo un cazador de negros, un negrero, le dio un tiro en una pierna, y cómo él tuvo que irse arrastrando hasta una cueva, y de hecho murió allí, probablemente de gangrena, ¿no? Porque se le cogió gangrena en la pierna esa en que le dieron el tiro, y entonces incluso él ahora en la vida espiritual, incluso en este momento cuando viene a través de un medium, pues siente dolores en esa pierna. Y alguna vez me pidió, recuerdo, nunca se me olvidará, que una vez este espíritu me pidió que le hiciera un masaje en la pierna, ¿no? Y entonces yo me puse a masajearle la pierna. Y entonces me dijo el espíritu: está fría, ¿verdad? Y yo le dije: sí, está fría. Y entonces me dijo: tú también la vas a tener fría un día, no te preocupes. Bueno, es un espíritu muy gracioso, teníamos ese tipo de conversación, ¿no? E incluso también siempre recuerdo que un día puso su cabeza junto a la mía, pegó su cabeza a la mía, y dijo: ¡oy, oy! Dijo: ¡oy! Tú no eres como yo, que soy un negro bruto. ¿Cuántas cosas sabes? Tienes la cabeza muy llena de cosas. Tú no eres como yo, que soy un negro bruto. Pero bueno, vamos al grano, vamos a decir esas cosas importantes que las personas que no tienen ninguna información sobre el mundo del palo monte, deben saber. Entre las cosas importantes que deben saber, bueno, pues lo que les he dicho, estas religiones vinieron del corazón de África y se expandieron el caso cubano por toda la isla. Ya luego, en la misma medida en que se llegó al siglo XIX
y las tribus yorubas, que eran estas tribus que eran más poderosas, se fueron, bueno, en la misma medida que los negros esclavos se fueron acabando, pues los negreros no les quedó más remedio que hacer prisioneros a los propios negros yoruba. Y entonces, ya de manera un poco más tardía, hacia el siglo XIX fundamentalmente, empezaron a llegar los negros yorubas, que fueron los que trajeron la santería o la regla de Ocha. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. La regla conga o palería llegó antes, se expandió durante toda la isla de Cuba, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Y ya a principios del siglo XIX empezaron a entrar paulatinamente cada vez más negros yorubas, que fueron los que trajeron la regla de Ocha. También entraron a Cuba otras reglas religiosas más pequeñas, como la regla Yesá, como la regla Arará, o como el propio vudú, que también llegó a Cuba procedente de Haití. También entró la sociedad secreta Abacuá, que no es una religión como tal, pero que bueno, tiene una serie de peculiaridades religiosas que la convierten o la hermanan de alguna manera con la regla conga o palería. Por tanto, existen, vamos a decir, cierta cercanía entre la sociedad secreta Abacuá, la sociedad de los ñáñigos y la palería. Mucho más, o sea, está mucho más relacionada la regla Abacuá con los paleros que con la santería. Es cierto que hoy en día es muy común encontrarse a personas que lo mismo se han iniciado en el santo que se han iniciado en el palo. Pero estoy intentando hablar de la época histórica, mucho más atrás, para que tengamos conciencia de cómo la regla conga, que vino de diferentes lugares de África, llegó a la isla de Cuba primero. Y luego la santería vino en un segundo lugar. De hecho, como ya en el siglo XIX los únicos hacendados que tenían dinero para comprar negros esclavos, porque en la medida en que, bueno, no sé si saben que a partir de 1808 la trata negrera ya estaba prohibida, y por tanto, como ya era un comercio ilegal, el comercio de negros a partir de 1808, pues entonces traer negros a América y a Cuba era ilegal, y por tanto eso disparó el precio de los negros. Y por tanto, con el precio de los negros disparados, ya no todo el mundo podía comprar un negro esclavo. Y entonces estos negros yoruba por lo general se quedaron en la zona de La Habana y de Matanzas. ¿Por qué de La Habana y de Matanzas? Bueno, porque era donde vivían los hacendados que tenían capacidad económica como para comprar estos negros. En la medida en que fueron pasando los años, en el siglo XIX, en el oriente del país nos encontrábamos con hacendados mucho más pobres. Por ejemplo, tenemos el propio Carlos Manuel de Céspedes, quien en 1868, cuando comienza la Guerra de Independencia, le da la libertad a sus esclavos, pero eran realmente 23 esclavos lo que tenían. Sin embargo, los grandes hacendados de la zona de La Habana y de Matanzas, como puede ser Miguel Aldama, José Morales Lemus, estos grandes señores, pues ya estamos hablando de que eran personas que podían tener 100.000 esclavos, 200.000 esclavos, ¿no? O sea que la diferencia era verdaderamente abismal. Entonces, así se dan las cosas en Cuba. La santería, la regla de Ocha o santería, se asentó fundamentalmente en la zona de La Habana y de Matanzas. Y en el resto de la isla, pues había más regla conga o palería. La regla conga o palería tiene tres grandes ramas. La palería que vino de África, vamos a decir la más autóctona, es la palería que se conoce como el mayombe, o sea, el palo mayombe. El palo mayombe es una modalidad del palo sin cristianizar. Es un tipo de palería que no tiene la presencia del crucifijo, que no tiene la presencia de Jesucristo, o que no tiene la presencia de Zambi, como le llaman ellos. Ya luego apareció una especie de rama híbrida de la palería, que es lo que se conoce como el brillumba. El brillumba es un tipo de palería que ya incorpora en algunos momentos al Zambi, es decir, a Jesucristo, a la figura del crucifijo. Y ya luego incluso apareció en la zona de La Habana un tipo de palería que es lo que se conoce como el quimbisa, que ya es una palería totalmente cristianizada, es decir, es una palería que ya nunca retira el crucifijo de sus receptáculos mágicos o gangas. ¿Qué cosa es una ganga? La ganga o enganga es un receptáculo mágico que lleva en su interior una serie de elementos de la naturaleza, entre ellos piedras, palos, los 21 palos del monte, que son palos muy concretos. Llevan también huesos de animales, e incluso lleva también algún hueso humano. Entonces, bueno, pues este receptáculo mágico
es como si le dieran a ese espíritu una serie de energías que le da poder para moverse en el plano físico y para poder interactuar en el plano físico. Por lo general, para obtener estos huesos humanos, en muchos casos son huesos que se obtienen en el cementerio. Hay una famosa canción ritual que dice: ¿pa' qué tú me llamas? ¿Pa' qué tú me llamas si tú no me conoces? ¿Pa' qué tú me llamas a las 12 de la noche? Bueno, esta canción habla precisamente de esa ceremonia ritual en la que el brujo va al cementerio a llevarse los huesos de un espíritu. Y es una ceremonia que se hace a las 12 de la noche, que tiene sus características. Yo no voy a ponerme a decir aquí cuáles son, pero bueno, que sí, que se hacen, bueno, pues con tierra de los 4 puntos cardinales del espíritu. Hace falta que la persona esté enterrada en la tierra, porque para poderse llevar un espíritu hace falta tener tierra de donde esté enterrada la persona. Y bueno, el brujo, a través de un medium, se comunica con el espíritu y lo contrata de alguna manera. Esto a las personas que están fuera de este mundo les puede sonar como muy raro, les puede sonar como a ciencia ficción, pero bueno, esto es algo que así sucede, ¿no? Se contrata al espíritu. Muchas veces se trata de espíritus que tienen abandonados en el cementerio, o sea, espíritus que están allí, que la familia los tiene abandonados, y entonces, bueno, los brujos los contratan y le dicen que, bueno, que les van a dar de comer, que los van a atender, que les van a dar luz, que les van a dar dinero, les van a dar comida. Y entonces, bueno, hay algunos espíritus que transan con estos brujos y se van con ellos y se dedican a trabajar para los brujos. Hay brujos, paleros, que tienen varios espíritus de trabajo y bueno, los mandan a hacer daño muchas veces a otras personas, o también los pueden utilizar para hacer el bien. Pero desgraciadamente esta religión palera tiene mucha fama por el potencial, por el poder que tiene su magia negra. Y el potencial que tiene su magia negra viene precisamente de la enganga, de ese receptáculo mágico que le da la posibilidad al brujo de darle un poder extra a estos espíritus. Cualquier espíritu puede tener cierto poder sobre el plano físico, pero cuando un espíritu lo estás embistiendo con el poder de la ganga, pues entonces ese espíritu tiene mucho más poder. A veces hay personas que manipulan espíritus de personas que han fallecido en situaciones violentas. Por ejemplo, hay personas que han muerto, vamos a decir, que se han prendido fuego. Entonces este tipo de espíritu se usa para hacer daño a otras personas, porque lo envían para que se meta dentro del cuerpo de la persona a quien quieren que muera, y entonces esa persona en muchos casos se prende fuego y muere, ¿no? Este tipo de casos se han dado mucho allí. También hay espíritus que pueden ponerte la mano delante de los ojos para que no veas, atravieses la calle y no veas los coches que vienen, y entonces los coches o los carros que vienen te puedan atropellar. Bueno, en fin, hay muchas maneras en las que un espíritu puede llevar a la muerte a una persona viva, y muchas veces estos son trabajos que hacen los brujos. Desgraciadamente, en muchos casos los brujos no miden las consecuencias de sus actos, porque intentando ayudar a la persona que viene en busca de un trabajo de esta naturaleza, pues termina haciéndole bien a la persona que viene buscando el trabajo y pagando por ella, pero al mismo tiempo le hacen mal a otras personas. Entonces, bueno, esto es algo que le ha dado a la palería un poco de mala fama. Esto es algo que le ha dado a la palería ese temor que muchas personas tienen ante la presencia de los paleros, ante la presencia de los brujos. Y bueno, y hay que decir que realmente es una fama, yo diría que bastante bien ganada. Entonces, bueno, aquí estamos moviendo energías que desde luego no son energías divinas, sino más bien, desde una óptica cristiana, serían energías demoníacas en algunos casos. No siempre es así, porque también la gente puede ir con el brujo para que les resuelva un problema de salud, o para que le resuelva un problema de injusticia real que está sufriendo, etcétera, etcétera. Para que le ayude a quitar la mala energía. O sea, todas estas cosas se hacen. Desde el punto de vista del palero, pues se trabaja, pues, lo mismo la magia blanca que la magia negra. Otra de las cosas que podemos decir de la palería es que la palería tiene su propio panteón de santos. O sea, los santos paleros, pues bueno, voy a decir el nombre de algunos. Bueno, pues no sé, está Siete Rayos, Sarabanda, Tiembla Tierra, Lucero, Chola, Madre de Agua, Cobayende. En fin, estos son algunos de los nombres de las entidades de los santos de la palería. Y bueno, hay que decir que existe como una especie de sincretismo triple, porque se habla mucho del modo en que se sincretizaron los santos de la religión yoruba, Changó, Batalá, Yemayá, Ochun, con los santos católicos. Pero se habla muy poco de que existe realmente un sincretismo triple, porque también
Del mismo modo en que Santa Bárbara, cristiana, es Changó de la santería, también es Siete Rayos de la religión palera. O del mismo modo en que San Lázaro es Babaluayé, también es el Cobayende de la religión palera. O del mismo modo en que la Virgen de la Caridad del Cobre cristiana es Ochún para la santería, también es Chola para la religión palera. Del mismo modo en que la Virgen de Regla cristiana se sincretiza con Yemayá en la santería, también se sincretiza en el palo con Madre de Agua. Del mismo modo en que el Niño de Atocha cristiano se sincretiza en la santería con el Eguá, también se sincretiza en el palo con Lucero Mundo. Y así, de esta manera, pues se va creando esta gran tríada de santos, donde vemos por un lado a los santos católicos, por otro lado a los santos de la santería y por otro lado vemos a los santos de la palería. Así que esto también es importante que se conozca. Muchas veces escuchas a las personas hablar que cuál magia es más poderosa, si la de los paleros o la de los santeros. Bueno, por lo general siempre se ha dicho que la magia de los paleros es más poderosa, o por lo menos dicen que es más rápida, que actúa más rápido. Entonces, bueno, es por eso que existe todo ese misterio alrededor de la palería, y de hecho es por eso que muchas personas iniciadas en la santería terminan iniciándose en el palo. Porque si hay algo negativo de todo esto, al menos desde mi percepción, es que muchas veces en esos ambientes de la santería, de la palería, pues muchas veces las religiones no son utilizadas para que las personas crezcan en el espíritu. Muchas veces se usa esto de una manera muy utilitaria, como un arma para hacerle daño a las demás personas, para hacerle bien a quien me conviene, para ganar dinero. Pero realmente el autoconocimiento y el trabajo espiritual, o sea, el trabajo de la persona con sí mismo para crecer en el espíritu, muchas veces esto no se consigue. Muchas veces el discurso espiritual que emana de estas religiones, pues se queda en un segundo plano y la gente se queda mucho más en lo utilitario. Y entonces, por desgracia, este tipo de religiones muchas veces no son la mejor opción para crecer como seres espirituales. Y es un poco el pero que yo les veo. Y muchas veces este tipo de energía atraen hacia sí a personas que no tienen mucha evolución espiritual. Hay personas que entran por el palo a la religión porque son personas que han venido a la tierra con sus manos manchadas de sangre. Hay personas que por haber sido militares, soldados, o porque han sido simplemente asesinos o por lo que sea, vienen de sus vidas anteriores con las manos manchadas de sangre. Y entonces en esta encarnación les viene bien iniciarse en la palería, rayarse en palo, para entonces con la sangre de animales que vierten en las cazuelas, en las gangas, pues así equilibrar la sangre que vertieron en otras vidas y así no tengan que matar a nadie. O incluso también hay personas que son rayadas en palo para que con la sangre que le echen a las cazuelas no tengan que derramar su propia sangre. Entonces, aunque hay algunas personas que ven esto como algo del demonio, la realidad es que en algunos casos hay personas que al entrar en estas religiones mejoran su camino, limpian su karma, porque por karma traen muertes violentas propinadas a otras personas o muertes violentas de ellos mismos. Entonces, a veces la palería ayuda con estos rituales en los que se vierte la sangre de animales a que esos karmas sean limpiados de la mejor manera posible. Entonces esto también hay que decirlo, hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, por lo general, cada persona en función de su crecimiento espiritual gravita a unas religiones o gravita a otras. No quiere decir que porque tú estés cerca de estas religiones como el palo, tienen que rayarte en palo, ¿no? Yo soy de hecho el vivo ejemplo de que no es así, porque a pesar de haberme movido por todos estos mundos, pues nunca nadie ha venido a decirme que tengo que rayarme en palo y hacerme ninguna de estas cosas. Y es simplemente por mi crecimiento espiritual y por las peculiaridades de mi karma de vidas anteriores. Bueno, pues yo lo voy a dejar aquí. Creo que ya le he dicho las cosas fundamentales de la palería. Si les ha interesado este vídeo, si les ha interesado este tema, si tienen conocimiento, por favor, pueden dejármelo dicho en los comentarios. Si les ha gustado, denme un like para que mi contenido siga subiendo y llegue a más personas. Aprieta la campanita para que te avisen de cuando subo nuevos vídeos. Si no te has suscrito al canal, por favor, suscríbete, que es gratis. A ti no te cuesta nada y a mí me haces un gran favor. Y ya solo me queda agradecerte la atención prestada, garantizarte que estaré por acá muy pronto con nuevos vídeos, seguramente de tu interés. Si hay algún tema en concreto
que te gustaría que tocara en mis vídeos, por favor déjamelo dicho en los comentarios. Si tienes preguntas, dudas, interrogantes de cualquier tema de los que trato yo normalmente aquí en Mi Vida Mágica, me lo puedes también preguntar en los comentarios y yo sin duda te responderé, o incluso haré un vídeo en específico para responderte sobre ese tema. Y ya sin más, te dejo un fuerte abrazo y un gran beso. Y hasta la próxima, no me faltes. ¡Chao!